radicalidad del seguimiento. Vine a traer fuego a la tierra y cómo desearía que ya estuviera ardiendo. Tengo que pasar por un bautismo y qué angustia siento hasta que esto se haya cumplido. ¿Piensan que vine a traer paz a la tierra? No he venido a traer paz, sino la división. En adelante, en una familia de 5 habrá división, 3 contra 2, 2 contra 3. Se opondrán padre e hijo a padre, madre a hija e hija a madre, suegra a nuera y nuera a suegra. A la multitud dijo: cuando ven levantarse una nube en oriente, enseguida dicen que lloverá, y así sucede. Cuando sopla el viento sur, dicen que hará calor, y así sucede. Hipócritas, saben interpretar el aspecto de la tierra y el cielo. ¿Cómo pues no saben interpretar el momento presente? Aunque sabéis que las sugerencias, porque son sugerencias de las lecturas bíblicas de la semana que propone el leccionario, pues no son obligatorias. Una de las cosas buenas que tiene seguir el leccionario es que a veces te topas con textos como este que son difíciles, no son tan sencillos. Y en vez de predicar de un pasaje que me pueda resultar más cómodo o más fácil, pues me siento desafiado. Y creo que también llevo el desafío a la Iglesia, ¿no? De ver estos textos más complicados. Vamos a intentar profundizar y comprender esta porción bíblica con la ayuda del Espíritu. Y tendremos que discernir qué es lo que el Señor nos quiere enseñar con esto. Bueno, el texto en cuestión es este, de Lucas 12, del 49 al 56. No hace falta, yo creo que si habéis estado atentos, no hace falta que seamos especialistas en las técnicas exegéticas de estudio bíblico para darnos cuenta de algo que se percibe de inmediato en el pasaje. Parece que hay ideas sueltas, ¿no? Dichos de Jesús que se han reunido todos ahí, ¿no? Y quizá sí que podemos distinguir como dos temas en este trocito. Por una parte tenemos los conflictos que surgen y las divisiones que aparecen incluso en las familias, cuando dentro de ellas pues alguien sigue a Jesús. Y la otra, a partir del 54 hasta el 56, pues trata del discernimiento de los signos de los tiempos. Reconocer los tiempos. Y esto de los tiempos, lo enlaza el evangelista con reconocer no solo los tiempos, sino reconocer lo que es justo. Y esa ya es una parte que empieza en el versículo 57 al 59, pero que no nos toca verlo hoy. Parece un texto bíblico que, aunque es pequeño, pues está como un poquito revuelto. Podría darnos esa impresión. Tenemos que tener en cuenta que cuando los reformadores protestantes decían que la Biblia era perspicua, que era clara en sí misma, se referían al hilo principal, ¿no? A lo referente a la salvación y no a los pasajes así como más oscuros, ni a los textos de lenguaje apocalíptico, ni pasajes como este, ¿no? Que quizás sea dentro de los más difíciles, pues de los más claritos, entre comillas, ¿no? Comenzamos encontrando a Jesús diciendo unas palabras muy impactantes. Vine a echar fuego sobre la tierra. ¿Y qué quiero yo? Sino que arda. Normalmente, la imagen del fuego en la Biblia está relacionada con el juicio. Aunque hay que entender bien de qué se trata eso. Pregúntale a cualquiera y veréis que la tendencia habitual es pensar que el fuego aquí es como si fuese la destrucción del fin del mundo. Y ya veréis que no es así. En este mismo Evangelio, en Lucas 3, en los versículos 16 al 17, por parte de Juan el Bautista tenemos una imagen, dicha también en clave así como de profecía, coherente con esta descripción,
donde además se repiten dos palabras claves que tenemos también en este texto. Una es la palabra fuego y otra es la palabra bautismo. Dice Juan el Bautista: yo os bautizo con agua, ¿no? Le respondió Juan a todos. Pero está por llegar uno más poderoso que yo, a quien ni siquiera merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Tiene el aventador en la mano para limpiar su era y recoger el trigo de su granero. La paja, en cambio, la quemará con fuego que nunca se apagará. Muy bien, pues aquí tenemos otro pasaje que pocas veces se interpreta como se debe. Normalmente, cuando se dice que Jesús bautiza con Espíritu Santo y con fuego, tenemos la tendencia a relacionar el fuego como si se tratase de ese avivamiento interno, ¿no? Del Espíritu Santo ardiendo en ti de gozo y de poder en nuestro corazón o algo así. Y a eso se le llama fuego, pero en realidad no va tanto por ahí la cosa. Y no me invento nada. En el pasaje este que acabo de leer lo muestra, ¿no? En realidad se ve cuando sigue hablando de lo que tiene el aventador en la mano, que es el rastrillo para hacer una criba. Hace unos meses predicábamos de esto, ¿no? Para separar el grano de la paja, y relaciona el fuego pues como una acción de Dios que hace desaparecer para siempre pues lo que no sirve, en este caso es la paja, ¿no? La quema. Tiene el aventador en la mano para limpiar su era y recoger el trigo en su granero. La paja, en cambio, la quemará con fuego que nunca se apagará. Esto del fuego que nunca se apagará, siempre, ¿no? También está la costumbre de relacionarlo con las imágenes del lago de fuego que aparecen en los capítulos 19, 20 y 21 de Apocalipsis, y también con algunas imágenes de Mateo y Marcos sobre lo mismo, pero, hablando finamente, de lo que se trata es de un fuego purificador del mal. Es un fuego santo, hay que verlo así, que consume lo que es malo y no puede hallarse, digamos, ante la presencia de Dios, delante de Dios. Cuando se dice que el fuego arde para siempre, se está aludiendo a que lo malo ya no va a volver jamás, ¿no? Lo que le espera es la destrucción, ya no tendrá parte en el plan de Dios. Así que tenemos hoy a Jesús diciendo: vine a echar fuego sobre la tierra. ¿Y qué quiero yo? Sino que arda. Sobre esta frase, un especialista portugués en el lenguaje simbólico de la Biblia, como es Herculano Alves, no sé si lo conocéis, dice que en este versículo tenemos a Jesús, es bonita la descripción que dice, como un incendiario positivo y purificador. Vamos, que no es un pirómano. Un incendiario positivo y purificador. Me pregunto cuántos creyentes leerán estas palabras como dice Herculano Alves, ¿no? Viendo a Jesús como un incendiario positivo. ¿No os habéis dado cuenta que por nuestra cultura o por la tradición, no sé, le tenemos miedo, ¿no? Al juicio, como si fuese una cosa mala, como si el juicio de Dios fuera algo malo? Algo terrorífico. En vez de ser una esperanza buena y positiva, el juicio, al fin y al cabo, es sanidad. Sanidad a las naciones, como dice Apocalipsis 22, ¿no? Es la intervención de Dios en lo que está mal. La intervención de Dios, yo qué sé, ¿cómo deseamos esto, no? Yo lo deseo al menos, ¿no? Que Dios limpie su era y quite lo malo. Deseamos el reino de Dios, inundándolo todo, ¿no? Sabiendo que es bueno, sabiendo que corrige, que endereza, incluso que quita de en medio pues lo que es malo. Y las palabras de este tipo, como fuego, pues son conceptos que tratan de explicar a las personas, que como nosotros, limitadas en nuestra mente, pues algo bueno, una esperanza que viene de Dios en la que finalmente lo malo, el mal, pues no tendrá lugar en el mundo venidero. Y si, como dice Lucas 3, versículos 16 al 17, Jesús nos bautiza con el Espíritu Santo, que no es un bautismo con aguas, que es una cosa externa, sino que nos bautiza con fuego, un fuego que penetra en lo más íntimo de ti y de mí, pues bendito sea ese fuego, ¿no? En nuestra vida, que entra en lo más íntimo de nosotros y va quemando, ¿no? Por así decirlo, lo que está mal, ¿no?
¿no? El Espíritu Santo en nosotros nos hace discernir y nos hace ver pues, aquello que por donde no tenemos que tirar, ¿no? Y va haciendo su obra, ¿no? de perfección en nosotros, ¿no? El agua de un bautismo expresa superficialmente pues, un cambio interior, pero el fuego del bautismo que Jesús nos da es un fuego purificador en la vida, en nuestro ser. Su aventador separa también en nosotros mismos aquello que es grano y merece ser salvado y aquello que en nosotros pues, es paja, que es malo y que merece eliminarse, pues bendito sea. Yo quiero el fuego de Jesús, no para vivirlo con miedo, sino para experimentarlo como salvación, como liberación, tanto en mí mismo como en la existencia en general. Yo quiero eso, ¿no? En realidad todo esto son imágenes, como siempre, imágenes del reinado de Dios, del que hablamos siempre, domingo tras domingo. Así que, como dice el teólogo alemán Jürgen Moltmann, cuando aquí se dice que Jesús ha venido a traer fuego a la tierra, no se refiere a una especie de incendio apocalíptico del fin del mundo, en un sentido literal, sino a la irrupción del reino de Dios mediante el derramamiento del Espíritu sobre toda carne. Y habrá algo mejor que eso. El reino ha llegado para cambiarlo todo. Tú y yo, que somos la avanzadilla del reino de Dios aquí y en el ahora, pues formamos parte del cambio. El fuego ya ha llegado para ti y para mí, y damos gloria a Dios por eso. Dicho esto, siendo Jesús por quien irrumpe el reino de Dios en la tierra, en Jesús viene a nosotros el reino para poner el mundo patas arriba, ¿no? Por así decirlo. No sé si esa expresión en Latinoamérica se dice también. Pues por confrontar el imperio de este mundo con los valores y actos liberadores del reino de Dios. Por hacer eso en su ministerio, pues Jesús veía lo que le iba a pasar. Se veía venir. En el versículo 50 dice allí, en el versículo 50 dice Jesús: de un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Cómo me angustio hasta que se cumpla? Aquí se expresa que Jesús es consciente de que le va a llegar la muerte por parte de las fuerzas de este mundo que se oponen a su programa. Y de alguna forma sabe también que esa muerte pues es meta de su misión. De su misión. Si tú vienes a trastornar el mundo, a incendiar el mundo, en sentido metafórico, y a predicar lo que yo muchas veces digo, el mundo al revés, si tú vas a ser la única persona justa en un mundo injusto, contra ti se va a volcar toda la furia de este sistema podrido y va a acabar contigo. Jesús se la veía venir. Trastornar el mundo, que es lo que dice Hechos 17:6, que también hacían los cristianos, pues crea conflicto. Oponerte al imperio de este mundo, a cómo funciona este mundo de injusticia, ¿no? De desigualdades, de guerra, de egoísmo, de ambiciones, de destrucción y de tantas otras cosas, pues es estar en conflicto continuamente. Porque tú promueves lo contrario. Entonces estás siempre en una tensión, ¿no? Por eso la metáfora de Jesús, ¿no? De vine a echar fuego a la tierra, pues tiene incluso más colorido conforme vamos leyendo el pasaje. Porque ahora vemos que realmente es un asunto incendiario. O sea, el sentido de la palabra fuego va cobrando más matices a lo largo de cómo vamos leyendo, ¿no? Antes estaba diciendo una cosa, ahora estoy hablando ya en sentido incendiario de otra manera. ¿Por qué? Pues porque trae disensión realmente, trae divisiones, trae conflicto. Ser partidario de Jesús y actuar conforme al reino de Dios implica que recibas rechazo, que recibas oposición, incluso como algunos de los que están aquí presentes en esta iglesia ahora mismo y otros que no han podido venir hoy y lo saben muy bien y lo han vivido en sus propias carnes, pues han vivido eso de que un padre esté dividido contra el hijo, o el hijo contra la madre contra la hija, la nuera, ¿no? La suegra contra la nuera, etc. Algunas de las personas que se congregan aquí lo saben, lo que es tener ese rechazo y esa oposición firme
de la familia por el hecho de seguir a Cristo. Y eso pues no es fácil, ni es cómodo, ni es alegre, pero merece la pena. Ya funcionamos de otra manera y sabemos que merece la pena pasar por esas dificultades. Y algunos habéis tenido la hermosa o hermosísima experiencia de que después de haber tenido el rechazo de algún miembro de la familia a causa de la fe, ¿no? A causa de tener esa fe cristiana comprometida en Jesús, pues luego he podido ver que esa persona que le hacía oposición, pues después de muchos años, pues también ha sido transformada por Cristo, ¿no? Y gloria a Dios por eso. Pero hay que reconocer que no siempre es así. Aquí vemos también en este pasaje una cosa, yo no sé si me estoy aventurando mucho al decirlo, pero yo lo percibo. Una cosa que casi encajaría con la mentalidad moderna. La fe cristiana es una fe, yo lo digo muchas veces y soy muy pesado, una fe comunitaria. Se vive en comunidad, no se vive de forma aislada, ¿no? A no ser que haya un condicionante de fuerza mayor, como el prove Miguel, que es feliz en la montaña, o cualquiera que se tenga que ir a vivir a una isla desierta. Es una fe comunitaria. Y incluso sabemos que en aquellos tiempos, especialmente, el individuo no era una especie, no era un todo por sí mismo, como a partir de la Ilustración, diría yo, o antes, o en la era moderna, sino que tú te entendías a ti mismo dentro de una sociedad, dentro de una familia, dentro de un grupo. Tenías lo que en las ciencias sociales y en la antropología social y cultural se dice una mentalidad diádica, de pertenencia del grupo. Tú eres tú en tu grupo, ¿no? Pero en el cristianismo vemos, de algún modo, un énfasis en la conciencia individual, diría yo. Luego reclamada también en la Reforma, con la libertad de conciencia y tal. Pero ya vemos que eso de seguir a Cristo es algo personal, aunque se viva en comunidad. Y es tan personal que contra todo lo típico de la época, estamos hablando del siglo I, pues es capaz de que un individuo, por seguir a Cristo, tenga la oposición y el rechazo de su padre, cuando lo normal es que pues tú tenías que aceptar la misma fe que tenía tu padre, tú tenías que moverte en lo mismo, ¿no? Pero ahora ya no es así, ahora en tu libertad y en tu conciencia por seguir a Cristo no tienes que aceptar los paradigmas en los que se mueve tu familia o en los que se mueve en tu grupo de vecinos. Y por supuesto eso te va a plantear, te va a traer problemas. En Lucas dice división, pero en el paralelo del Evangelio de Mateo dice espada. No he venido a traer paz sino espada, para que sepas que en el seguimiento a Jesús pues te vas a encontrar cosas muy, muy difíciles y hasta te puedes topar con el martirio, ¿no? En resumen, quienes seguimos a Cristo, consecuentemente, sabemos que al hacerlo nos estamos oponiendo a los valores del mundo, a cómo funciona el mundo. Y eso nos trae, pues, perdonadme que sea pesado, pero nos trae incluso la oposición del propio sistema, porque no vivimos conforme a la lógica del sistema, a la lógica del mundo. Y por desgracia a veces ocurre lo de tener la oposición de tu propia familia. Cuenta por lo menos en que eso te puede pasar. Y luego el texto de hoy termina con una especie de tirito, un tirito de Jesús a la hipocresía de sus oyentes. Pero hipocresía, que es la palabra que aparece aquí, entendida más bien como dureza de corazón. Varios capítulos antes, en Lucas 4, en el sermón de la sinagoga, que ya sabéis vosotros que es mi favorito ese pasaje, está Jesús explicando que con él ha llegado la era mesiánica, ¿no? El tiempo mesiánico está en marcha. La gente que está esperando por generaciones ese tiempo mesiánico, lo único que tiene que hacer es darse cuenta, aceptarlo y recibirlo, ¿no? Ver que ese tiempo ha llegado en Jesús. Sin embargo, la gente, y especialmente, lo que nos puede más desencajar es que, especialmente las autoridades religiosas, que son las que deberían percibir mejor que ese tiempo ha llegado, en vez de reconocerlo, se oponen y rechazan a Jesús fuertemente. Así que Jesús dice ahora, vamos a ver, ¿sois capaces de ver una nube levantarse en el poniente y decir que va a llover? Y así es, y luego llueve.
Sois capaces de distinguirlo, de saber lo que va a pasar. Veis que sopla el viento del sur y sabéis que va a hacer bochorno. Aquí en Málaga nos diría, ¿sabéis cuándo va a hacer terrar? Pero sois unos hipócritas. Porque sabéis distinguir el aspecto del tiempo y lo que significa, pero aunque os pasáis la vida estudiando las Escrituras, sois incapaces de reconocer el tiempo del Mesías, un tiempo que tenéis ya delante en vuestras narices y por el que estáis esperando durante siglos. Y ahora que lo tenéis, ha llegado el tiempo de la salvación, el tiempo del cambio, el tiempo de la transformación, aquello de la metanoia, del arrepentíos en sentido de transformaos, que el reino de Dios ha llegado. No estéis empecinados en la dureza de vuestro corazón y abríos a la realidad buena que viene de Dios. Dejaos invadir, por lo que hablaba antes, por el fuego que hace consumir lo malo para comenzar una vida nueva en el Espíritu. El maravilloso tiempo que anunciaron los antiguos se ha abierto, ha comenzado, ha irrumpido el reino de Dios. ¿Os lo vais a perder? Yo algunas veces he puesto aquí la metáfora de los surfistas, ¿no? Estáis viendo que está pasando, que viene por allí la ola ideal, la maravillosa ola que todo surfista pues querría surfear. Y vosotros que os creéis los entendidos del surf, la vais a pasar por alto diciendo que esa no es. ¿Os la vais a perder? Pues esa ola es el reinado de Dios, ¿no? Que irrumpe en el Mesías. ¿Vas a disfrutar esa ola o no? ¿O vas a esperar que luego la ola te pase por encima, ¿no? Te inunde con su hermosa potencia, pero sin haberla disfrutado antes, sin haberla disfrutado, surfeado desde el principio? Entonces, ¿qué será? A modo de conclusiones, lo que el Señor nos pueda estar enseñando hoy. Yo creo que un pasaje bíblico, incluso un sermón, pues a una persona la puede estar llevando a un punto y a otra hermana y hermano, pues llevarla a otro sentido. A alguien puede llevarla a una sanación interna, a otra persona le puede llevar a un desafío, o qué sé yo. Pero por recapitular un poco, diría que por un lado, en vez de tener miedo al juicio de Dios o al fuego de Dios, a la intervención de Dios, tenemos que reconocerla como algo bueno, algo deseable, algo sanador, algo que corrige y elimina lo malo, que yo lo quiero para mí, ¿no? Ese juicio de Dios, porque sé que mi Dios es confiable, lo que venga de Él, bueno es. Y otro aspecto, quizás tenemos que vernos como parte del reinado de Dios, que ha irrumpido, que está en marcha, sabiendo que eso nos va a llevar a tener oposición, como Jesús la tuvo, ni más ni menos. Que a veces el compromiso del seguimiento a Jesús nos lleva a recibir el rechazo no solamente del mundo, sino de nuestros seres queridos, y eso es doloroso, hay que admitirlo. Y que, así como algunos de los contemporáneos de Jesús, incluyendo sobre todo los entendidos de las Escrituras, que no supieron distinguir que se encontraba ya en la inauguración de la era mesiánica, aunque llevaban siglos esperándola, pues que nosotros pues sepamos vivir conscientes de que estamos formando parte de la llegada, de las primeras gotas de la ola de la que hablaba antes, la ola del reino nuevo que está empezando a acontecer y que algún día pues transformará toda la realidad en ese cielo nuevo y tierra nueva. Y ahora, en silencio, como decía la canción, ¿no? Vamos a reflexionar personalmente por si el pasaje nos dice alguna cosita más a nuestra vida. Soli Deo Gloria.